A ver, ¿cómo es posible que una sola frase, en un solo libro, pueda inspirar un cambio que termine salvando la vida de bebés en todo un país? Bueno, esta es justamente la historia de cómo un grupo de científicos en Colombia no solo resolvió un misterio médico local, sino que de paso terminó reescribiendo las reglas de la salud pública. Pues miren, todo, absolutamente todo, comienza con esta frase. Está en el prólogo de un libro sobre neurología tropical. Y es una observación simple, sí, pero increíblemente poderosa. Planteaba una pregunta que es fundamental. ¿Por qué las enfermedades que más nos afectan en las regiones tropicales se estudian a miles de kilómetros, en lugares donde ni siquiera existen? Así que ahí lo tienen. La paradoja no estaba en un laboratorio, estaba en las páginas de un libro. Y ese es el punto de partida de toda esta historia. Al leer esto, un grupo de investigadores colombianos básicamente dijo: hasta aquí llegamos. Se sintieron llamados a cambiar esa realidad y se pusieron una meta clarísima: crear un centro de investigación en el corazón de Colombia, en la Universidad del Quindío, para estudiar sus propios problemas de salud, con sus propios recursos y, lo más importante de todo, para encontrar sus propias soluciones. Y claro, apenas arrancaron, se toparon con su primer gran caso. Un auténtico misterio médico. Un parásito que es súper común en todo el mundo, pero que por alguna razón, en su región, era excepcionalmente peligroso. Estamos hablando de la toxoplasmosis. A ver, para entenderlo bien, a nivel mundial, la infección por este parásito, el Toxoplasma gondii, es súper frecuente y normalmente no pasa nada. Pero, y este es un pero gigante, cuando una mujer se infecta justo durante el embarazo, las consecuencias para el bebé pueden ser de verdad catastróficas. Y la diferencia era brutal. Los datos mostraban que el riesgo de que un bebé con toxoplasmosis congénita tuviera lesiones graves en los ojos en Sudamérica era del 47%. Casi la mitad. Comparemos eso con Europa, 14%, o sea, más del triple. No, esto no podía ser una simple coincidencia. Así que esto nos lleva a la pregunta de millón. ¿Qué estaba pasando en Colombia y en otras partes de Sudamérica que hacía que este parásito fuera tan, pero tan agresivo? Y estas imágenes, ilustran perfectamente lo que estaba en juego. Porque ya no son solo estadísticas, ¿verdad? Son escáneres reales de daños cerebrales gravísimos, como la hidrocefalia, que es cuando se acumula líquido en el cerebro de los recién nacidos. El costo humano era inmenso, y encontrar una respuesta era una absoluta urgencia. Así que los investigadores colombianos se pusieron manos a la obra. Empezaron a buscar pistas, como detectives, combinando la genética del parásito con lo que pasaba en el entorno. La primera gran pista vino de la genética. Este mapa muestra algo increíble, que el parásito Toxoplasma gondii no solo tiene mucha más diversidad genética en Sudamérica, sino que probablemente se originó aquí. A diferencia de las versiones más, digamos, uniformes de Europa, las de acá eran distintas, y como pronto descubrirían, eran mucho más virulentas. El equipo logró identificar al culpable genético, un gen llamado ROP18. Resulta que las cepas del parásito aquí en Sudamérica tienen una versión de este gen que funciona, imagínense, como un interruptor de virulencia. Uno que al activarse hace que la infección sea muchísimo más agresiva y dañina. Pero ojo, no todo era la genética. Los factores del ambiente también jugaban un papel crucial. La transmisión era muy alta por el consumo de agua sin tratar, por comer carne poco cocida y por el contacto con tierra contaminada por las heces de los gatos, que son el huésped definitivo del parásito. El problema, como ven, tenía muchas caras. Ok, saber por qué el parásito era tan peligroso era solo la mitad de la batalla. El siguiente paso, y quizás el más importante, era usar todo ese conocimiento para, de hecho, proteger a la gente. Antes de esta investigación, el sistema, digámoslo claro, era deficiente. Había una guía del 2007, sí, pero era más una recomendación de expertos que una política obligatoria. Y lo más alarmante que encontraron fue que a las embarazadas que daban negativo en la primera prueba, nadie les daba seguimiento. Esto significaba que si se infectaban más tarde en el embarazo, nadie se daba cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Con toda esta evidencia, el camino hacia el cambio fue claro. Los datos del estudio entre 2009 y 2010 fueron la prueba irrefutable que necesitaban. Para 2011, el equipo ya estaba trabajando en las nuevas guías. Y gracias a su persistencia, en 2013, el Ministerio de Salud de Colombia las adoptó como política nacional obligatoria. ¡Lo lograron! Ahora, una cosa es implementar una nueva política, pero ¿de verdad funcionó? Bueno, los resultados fueron mucho más allá de lo que cualquiera se hubiera imaginado. Y esto lo deja clarísimo.
Los datos del Centro de la Universidad del Quindío son contundentes. Antes de las nuevas guías, se registraba un promedio de 2.7 casos de daño neurológico severo al año. Después de la implementación, la cifra se desplomó a solo 0.5 casos al año, una reducción drástica y, sobre todo, medible. El resultado final fue este. La ciencia local, enfocada en un problema local, llevó a una política nacional que previno, de forma directa, las consecuencias más trágicas de esta enfermedad. Y esta cita del doctor José G. Montoya resume la importancia ética de su trabajo. Porque ignorar el riesgo y no hacer un seguimiento sistemático era, en efecto, dejar a estas mujeres y a sus bebés en una situación de vulnerabilidad que era sencillamente inaceptable. Al final, la historia de la toxoplasmosis en Colombia es un testimonio increíble del poder que tiene la investigación local, y nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Cuántos otros problemas de salud que nos parecen gigantes y globales podrían resolverse si simplemente empoderamos a los científicos locales para que encuentren sus propias respuestas?